Doctor Rubén, si anda por ahí, podemos iniciar en el momento que lo indique. Muy buenos días. Bueno, pues para mí es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y desde aquí mando un afectuoso saludo a la Escuela Judicial Electoral, a todo el equipo que hace posible esta transmisión en esta mañana con ustedes y que nos acompaña durante toda nuestra jornada. También un gran saludo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y al conjunto de magistradas y magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, pues ya me conocen, Rubén Becerra Rojas Bertis, me presento, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y ya con algunas décadas de trabajar directamente en los temas que tienen que ver con la democracia y para el propio Tribunal Electoral. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas que enmarcan el sistema del Estado constitucional de derecho, el sistema de derechos humanos y sobre todo el tema de la justicia constitucional y de la justicia convencional. Y hablaremos justamente de este examen de proporcionalidad que llevan a cabo distintas autoridades jurisdiccionales para efecto de poder delimitar algunos contenidos de derechos fundamentales y sobre todo ver cómo impacta dentro de la esfera de un adecuado ejercicio de los derechos sustantivos o los derechos humanos de las personas. Me da mucho gusto saludar, perdón, a Hugo Aguilar, Alberto Sánchez, muy buenos días, Gabriel Álvarez, ¿cómo estás? Aldo, qué gusto, Sandra, Bulmaro, David, Claudia Adriana, Jaime, Clemente, un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra charla. Espero que ya tengan preparados un buen cafecito y bueno, pues recordar que la idea es tratar de generar dinámicas en las que podamos interactuar, podamos retroalimentar la postura, la visión que cada uno de nosotros tiene sobre estas temáticas. Veo ya muchos rostros conocidos, que eso ya me da mucho gusto, nos sentimos ya más familiarizados, ¿no? Así que bueno, pues ya, pues prácticamente iniciamos sobre estos temas. Vamos a hablar entonces del examen de proporcionalidad, o mejor conocido como el test de proporcionalidad. Bueno, ¿y esto de qué va principalmente? Pues tiene que ver con la revisión de la constitucionalidad y razonabilidad de la posible afectación que lleva a cabo una ley respecto de los derechos fundamentales. Volvemos otra vez al tema. Tiene que ver con la revisión por un órgano judicial de la constitucionalidad, por un lado, es decir, recuerden que todos los actos de las autoridades, incluyendo las del Poder Legislativo, tienen que pasar por un tamiz, por una revisión de ajuste a la Constitución y a la ley. Bueno, pues ahora vamos a enfocarnos a la parte de la Constitución y de la convencionalidad. Ese es por un lado. Entonces, suponemos efectivamente que la norma que emite el Poder Legislativo tiene
tiene como finalidad pues, tratar de regular diversas conductas de la sociedad. Y cuando intenta aplicar el derecho, es decir, establecer estas normas para que éstas tengan un verdadero impacto en la sociedad, pues ordinariamente podría ser que afecten también derechos fundamentales. Entonces tenemos aquí dos temas de comparación, dos temas de análisis, tanto la ley como tal que se emite y por otro lado el sistema de los derechos fundamentales. Así que bueno, por un lado analicemos si cumple digamos, con este examen de constitucionalidad o convencionalidad y por otro, la razonabilidad, es decir, el peso específico, la justificación que tendría que esa medida legislativa afecte derechos fundamentales. Entonces, de entrada, lo que tendríamos que afirmar es que las normas jurídicas tienen muchas posibilidades de afectar derechos fundamentales. Entonces, lo que vamos a analizar si a través de una metodología clara, si realmente esta afectación se encuentra justificada dentro del sistema de los derechos fundamentales. Entonces, bueno, principalmente hablamos de que lo que vamos a analizar o el objeto de control principalmente tiene que ser una medida legislativa. Hablar del test o del examen de proporcionalidad implica hablar de una metodología, ¿no? Es decir, un método es una herramienta mediante el cual o la cual se pueden generar los alcances necesarios para hacer este análisis importante respecto de qué tanto afecta y cómo afecta los derechos fundamentales. Hablar de este examen, pues nos remonta justamente hacia el siglo XIX, principalmente en algunos, Prusia, por ejemplo, donde se empieza a desarrollar esta forma de analizar las leyes. Y por otro lado, pues, digamos, donde más impacto tiene, donde hay un verdadero crecimiento y una madurez relevante, pues nos sitúa más o menos en el Tribunal Constitucional alemán, después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de los tribunales constitucionales, como en el caso de Alemania, pues tenemos justamente ubicarnos en ese contexto histórico en el cual los países recién habían terminado esta guerra mundial, esta Segunda Guerra Mundial, y que llevó, digámosle así, a generar o construir mecanismos u órganos que pudieran tener un mayor análisis con mayor libertad de las leyes que vulneran derechos humanos. Y para ello, pues entonces tenemos que recordar la parte de la ley o la forma como se llevaba a cabo la justicia en la Alemania nazi, ¿no? Donde una de las principales finalidades, tanto de la norma como de la interpretación normativa y en su caso aplicación de la norma, tenía que ver con una finalidad prioritaria para la Alemania, que era pues, la reconstrucción del Estado alemán. ¿Por qué? Porque recordaremos que después de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania prácticamente queda destrozada, ¿no? Queda en cenizas y a partir de ahí, ante la carencia de instituciones, de un sistema bancario, de un sistema educativo, de salud, de condiciones adecuadas para que las personas pudieran decidir sobre qué tipo de trabajo, profesión o empleo iban a tener, pues digamos que todo se orientaba en torno a la construcción del Estado. Entonces había primero que fijar las condiciones necesarias para reiniciar, reactivar, reconstruir la Alemania que estaba prácticamente en cenizas, dejando incluso de lado pues el desarrollo de los contenidos y de las libertades de los derechos humanos y de las libertades de las personas. Entonces, bajo esta idea o esta concepción, todo gira en torno a la construcción del Estado mismo. Y de aquí, bueno, pues ustedes mejor que yo conocen justamente cómo se lleva a cabo esta historia de la reconstrucción del Estado alemán para llegar hasta el punto de el expansionismo y de la gran fortaleza militar ideológica que pudo haber, que desarrolló desde los años de 1938, 39, 40 hasta la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bajo esta idea de cómo lograr que los estados traten de mejorar las condiciones de la sociedad a la cual se deben,
pues se ve la necesidad de crear tribunales constitucionales. Y uno de los requisitos fundamentales para su constitución era que en su integración no debería de estar formado por jueces, porque justamente la historia, la evidencia recogió que estos jueces llevaban a cabo su actividad jurisdiccional siempre en beneficio de intereses que protegían a los estados o protegían a un régimen determinado, dejando de lado a los derechos humanos como tal. Así que bueno, pues este básicamente es nuestro antecedente más remoto de lo que corresponde a este mecanismo de análisis de la constitucionalidad de las leyes. Posteriormente, esta metodología migra hacia otro tipo de tribunales, ¿no? Más bien de corte continental, de la forma como nosotros, como en México, aplicamos el derecho. En México llega hasta los años 2000, 2004, y ya a partir de la reforma al sistema de derechos humanos, pues ya en 2011 ya tiene un gran impacto y forma parte de la cotidianeidad en la que se desenvuelven los tribunales. Pues decíamos que esta migración después del Tribunal Constitucional Alemán, pues se extiende principalmente a dos tribunales que terminan siendo los fundamentales para, para hacer esta expansión del sistema de derechos humanos, y que tiene que ver con los tribunales de Estrasburgo y el Tribunal de Luxemburgo. Uno de ellos, bueno, ya lo saben, que va relacionado con el tema de los derechos humanos, y el segundo con el Tribunal Europeo, ¿no? Entonces, desde ahí empieza ya una verdadera expansión, la exportación de esta metodología para otro tipo de tribunales. Y no solamente para los de corte continental, sino también como el Common Law, por ejemplo, como la Corte Británica, la de Canadá o la de Israel, por ejemplo, que son más afines a este tipo de sistemas de derecho. No tanto en Estados Unidos, ¿no? Incluso todavía se debate realmente si esta metodología se utiliza por la Corte Suprema norteamericana, pero bueno, lo que es cierto es que esto llega hasta nuestros días justamente con la entrada del milenio. Hasta el año 2000, básicamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya empieza a llevar a cabo este tipo de exámenes, de test, para poder analizar si las normas que sustentan diversos actos que son violatorios, por ejemplo, de derechos fundamentales en su vertiente político-electoral, pasan este tamiz de constitucionalidad. Y recordaremos también en esta época que el tribunal no tenía facultades expresas para llevar a cabo en su caso, inaplicación de las normas que sustentaban o que fundaban un derecho, un acto de la autoridad, y que resultaba violatorio de los derechos fundamentales. Así que bueno, pues el tribunal, llevando a cabo diversos tipos de mecanismos del control constitucional, pues lleva, digamos, al extremo de poder analizar si estas normas infringen derechos fundamentales, infringen también principios constitucionales, democráticos, y por lo tanto concluye su inaplicación. En este pequeño camino que tenemos en México, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ejercía un control concentrado para determinar si las normas constituían o no una violación a este tipo de principios y de valores o bienes jurídicos previstos en la Constitución, o en específico de derechos fundamentales, consideró, incluso en jurisprudencia, que el Tribunal Electoral no tenía ninguna facultad para poder llevar a cabo este tipo de análisis. No obstante ello, fíjense bien, pues el tribunal utiliza otras metodologías. Ya insistimos en este tema que el test de constitucionalidad es un método de análisis. Es un método que, digamos, una técnica de adjudicación de derechos, ¿no? Es decir, determina contenidos de derechos y desarrolla los contenidos de los derechos en favor de la sociedad. Y entonces, como no podía llevar a cabo este tipo de control, entonces utilizaba otras técnicas u otros métodos, como es la interpretación conforme con la Constitución.
¿Y esto qué implicaba? Bueno, pues implicaba hacer este análisis, esta ponderación de la norma secundaria, y lo que trataba de buscar era de qué manera se adecuaba o de qué manera podía ingresar al sistema constitucional. Y recordemos que, si me permiten esta analogía, con lo que en alguna época fue el Teatro Guiñol, ustedes lo recordarán muy bien, donde pues cada cierto tiempo aparecía en una localidad un espectáculo, ¿no? Donde se contaba alguna historia a partir de muñecos o de títeres, ¿no? Y estos títeres se movían mediante cuerdas, si ustedes recuerdan, eran unos muñecos de madera, unos personajes de madera, y que mediante cuerdas llegaban con el titiritero, y el titiritero tenía esta posibilidad de lograr que los personajes interactuaran en la obra, ¿no? Y que pudieran transmitir justamente la historia que querían contar. Bueno, pues si me permiten esta analogía, pues nosotros, la sociedad, representa a estos personajes de cada una de nuestras historias que estamos contando, ¿no? Que estamos desarrollando. Y esto nos permite interactuar con distintos personajes y nos permite establecer cuáles son los límites de nuestro propio movimiento sin afectar pues el contenido de la historia y sin afectar a otros personajes de la misma. Es decir, nos permite desarrollarnos dentro del escenario de este gran teatro Guiñol. Pues estas líneas o estas cuerdas, ¿no?, que provocan el movimiento de estos personajes vienen a ser hilos conductores. Y estos hilos conductores concluyen en donde se maneja justamente a los personajes. Y esto, gran titiritero, digamos, donde se unen estos hilos, viene a ser la Constitución. Luego, entonces, estos hilos conductores vienen a ser las normas jurídicas, ¿no?, que derivan de la propia Constitución, que están enraizadas en la Constitución y que son aquellas que nos permiten movernos y representar cada uno de nuestra obra teatral, nuestra propia historia. Pero este gran titiritero, pues a su vez tiene un controlador, ¿no? Tiene, digamos, al empresario probablemente que le diga qué tipo de historias, dependiendo de la temporada, va a contar, ¿no? Va a presentarle al pueblo, a la comunidad, y trata de controlar este tipo de movimientos del propio titiritero. Es decir, tenemos un gran controlador de la Constitución que vienen a ser los tribunales constitucionales. Entonces, si lo analizamos de esta manera, los personajes somos nosotros. Nos movemos a través de ciertos hilos conductores, que son las leyes secundarias, y que conducen todas ellas, absolutamente todas ellas, a la Constitución. Y esa Constitución todavía tiene posibilidades de ser controlada. Es decir, tiene posibilidades de que esas líneas se confronten con la Constitución para determinar si se encuentran dentro del sistema o no. Así que esta metodología que utilizó el tribunal como la interpretación conforme con la Constitución no era otra cosa más que tratar de encontrarle sentido lógico, coherente a la norma que se estaba analizando y de la cual se quejaba alguien que la autoridad electoral estaba violentando un derecho fundamental o un principio o valor democrático a través de ciertos actos, de la materialización de esa ley en específico, pero que sustentaba, digamos, el acto y al mismo tiempo era violatoria de la propia Constitución. Entonces, por un lado, en aquellas épocas se decía que las autoridades electorales, como las administrativas y las jurisdiccionales, solamente tenían facultades de mera legalidad. Incluso era una frase así muy común, mera legalidad. Solo podían aplicar la ley y nada más que la ley. No había manera de hacer este análisis superior para saber si formaban parte o no del sistema constitucional. Y entonces cada vez que había una opinión en contrario, pues se decía, ya hasta a modo de broma, decía, pues arréglelo en la Cámara de Diputados, ¿no? Modifiquen la ley, hable con sus representantes, porque la norma está muy clara y la norma debería de aplicarse. Tan es así, por ejemplo, que tuvimos un caso emblemático en México, donde dos aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la República intentaron solicitarlo o ejercer este derecho constitucional de poder ser votado a un cargo de elección popular, cuando la ley
de la materia establecía que los partidos políticos eran las únicas vías o los únicos caminos para poder registrar a los ciudadanos como candidatos y que en su oportunidad pudieran acceder a un cargo público, ¿no? Bueno, pues si se fijan ustedes bien, por un lado está el artículo 35 constitucional que prevé este derecho fundamental de votar y ser votado, y por otro lado una ley que restringía la manera en cómo podía ser votado, porque tenías que haber pasado por digamos, haber sido impulsado por un partido político y registrado como tal para poder ejercer este derecho fundamental. Pues bien, tanto uno de estos aspirantes, o bueno, los dos aspirantes presentaron sus solicitudes. El Instituto Federal Electoral evidentemente les negó el registro sobre la base justamente de este fundamento legal, que no podían ser candidatos independientes y que por lo tanto deberían ser propuestos por la única vía que en ese momento la ley permitía, que eran los partidos políticos. Bueno, uno de ellos acude al Tribunal Electoral ejercitando este juicio, la acción que corresponde al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pero pues ya les platicamos en qué contexto cultural, jurídico nos encontrábamos. La Corte había definido que no teníamos que el Tribunal Electoral no tenía las facultades de revisión de la constitucionalidad de normas, incluso aun cuando se señalara que era como de vía indirecta, ¿no? Que era mediante la aplicación de esa norma. Entonces la Corte había definido que no era posible. Por otro lado, la Corte, que tenía el verdadero control de la constitucionalidad mediante el ejercicio de acciones de constitucionalidad, bueno, pues había considerado que esta norma que establecía este derecho de los partidos políticos, pues ya, digamos, había pasado el tiempo necesario para poderse cuestionar como tal. Así que no podía ejercer ese control de manera abstracta respecto de la norma sin ser aplicada aún. Sin embargo, bueno, otro de los candidatos, otro de los aspirantes a la candidatura independiente, a sabiendas de cómo se encontraba este contexto jurídico, pues decide presentarse o ejercer o utilizar la figura del amparo, a sabiendas de que pues existía en la ley una prohibición para que el amparo fuera materia de conocimiento de temas que están relacionados con las elecciones y con la política y candidaturas como tal. Por lo tanto, ante la imposibilidad de encontrar una vía o un camino impugnativo para ello, pues acude justamente a la Corte Regional, a nuestra Corte Regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa Corte, bueno, finalmente se decide que el Estado mexicano debería de establecer o debe de establecer una vía impugnativa justamente para lograr llevar a cabo este control de constitucionalidad. Pues bien, antes de que esta resolución fuera emitida por la Corte Interamericana, nuestra alta Corte mexicana estima que era necesario reflexionar sobre los alcances de esa jurisprudencia, así como de las facultades del propio Tribunal Electoral, y decide cambiar su criterio, ¿no? Dejar a un lado esa línea jurisprudencial y acepta que el tribunal sí tiene facultades para llevar a cabo un control de la constitucionalidad y, por supuesto, después de 2011, con mayor claridad, llevar a cabo un control de la convencionalidad de las leyes, ¿no? Que soportan o que sustentan actos que se consideran como atentatorios o que afectan algún derecho fundamental. Bueno, pues así como existe entonces el método en el que, digamos, en el que estuvo trabajando el tribunal durante mucho tiempo, que fue la interpretación conforme a la Constitución, y ya dijimos, lo que buscaba era encontrarle un sentido a esa norma para, digamos, que tuviera esta línea de congruencia con los principios constitucionales. Señalaba que, bueno, la norma debería de interpretarse de tal manera que, ¿no?, las palabras deberían de dirigirse a un punto específico de acuerdo a la propia finalidad de la Constitución.
Y una de las principales críticas que se emitieron ahí es que, bueno, al final de cuentas, el tribunal o los tribunales lo que estaban haciendo era cambiar las palabras de la ley, cambiar el sentido de la ley, ¿no? Es decir, lo que se estaba intentando justamente hacer, pues era una especie de activismo judicial, ¿no? Un rebase de las facultades constitucionales del tribunal cuando éstas le deberían de corresponder al órgano legislativo. Bueno, pues como dicen los abogados, todo depende de cómo veas tú el tema. Habrá quien efectivamente siga manteniendo esa crítica, pero por otro lado, pues será un buen mecanismo, una buena metodología que además forma parte de la tradición judicial mundial, ¿no? Y por lo tanto, pues hace muy bien aceptada esta metodología para encontrarle sentido a la norma. Porque recordaremos que la declaratoria de inconstitucional de la norma, pues lo que lleva o que lo que nos orilla es a su expulsión. Es como si no hubiera existido esa norma y por lo tanto no logra afectar a ninguna persona. Pero esto solamente se puede hacer a través de otro tipo de mecanismos, ¿no? Como es la acción de inconstitucionalidad. Y ya para el caso del Tribunal Electoral, pues la determinación de inaplicación por inconstitucionalidad de la norma, lo que llevaba era, digamos, sus alcances o los efectos, pues era solamente beneficiar a quien se quejaba de esa norma, a quien se le había aplicado esa norma, y por lo tanto los efectos de su sentencia eran relativos, ¿no? Solamente para aquellos que habían acudido al tribunal y por lo tanto no se les debería de aplicar esa norma. Pero para el resto de la sociedad, la norma seguía estando vigente. Bueno, pues sobre estas aproximaciones hacia este test de proporcionalidad, lo que nos queda ya muy claro, pues, que lo que buscamos es que todas las leyes se sujeten a un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y este test, como tal, tiene que pasar también o tiene que unirse o correlacionarse con el sistema de derechos fundamentales. Hasta aquí vamos claros. ¿Algún comentario, alguna idea? ¿Vamos bien? ¿Todo queda claro? ¿Alguna duda? Aldo, ¿todo en orden? ¿Sí? Vamos bien. Bueno, pues avanzamos entonces. Decíamos que hablar de este examen de constitucionalidad nos implica hablar de el Estado constitucional de derecho, ¿no? Finalmente, todos los actos de las autoridades tienen que sujetarse a este tamiz y a este control. Segundo, tenemos que hablar de un sistema de derechos humanos o de derechos fundamentales. Y lo que hay que recordar un poco es cómo opera el sistema de derechos humanos. Y también, si se me permite la analogía, en compararlo con el juego del Jenga. José Pablo, ¿estás por ahí que puedas abrir tu micrófono? Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Oye, José Pablo, ¿tú has tenido posibilidad de jugar el Jenga? Ujú. ¿Podrías más o menos comentarle a tus compañeras y compañeros sobre qué va este juego, por si alguno de ellos no ha tenido oportunidad de pasar horas ahí jugando con los amigos o la familia? Sí, sí, claro. Es un juego de mesa que consiste en una torrecita hecha con bloquecitos rectangulares. La idea es que sobre esta torre que se construye inicialmente puedas quitar uno de los bloquecitos de uno de los tres posibles lados y lo pongas en la parte de hasta arriba, haciendo que entonces la torre se desbalancee, por así decirlo. El resto de los jugadores tiene que hacer lo mismo y la intención de eso es, o más bien quien pierde es quien haga que se caiga la torre al momento de quitar o de poner la tablita o rectangulito que a esta persona le corresponda. Correcto, muy bien, pues entonces como que la idea del juego, José Pablo, no sé si estás de acuerdo conmigo, es tratar de mantener la verticalidad de la torre, ¿no? A Sí, partir sí. de las distintas piezas que forman esta torre. Ujú, ¿Estamos? ujú. Bueno, pues más o menos así funciona el sistema de derechos fundamentales, ¿no? Así como este Jenga, espero que pronto salga la nueva edición ya o la edición de el Jenga de los derechos humanos,
porque me parece muy interesante cómo podríamos más o menos entenderla. Cada una de estas piezas que nos dice José Pablo, cada una de estas piezas representa un derecho fundamental. Cada una de ellas tiene un peso específico, tiene una medida como tal, y hay unas bases fundamentales de este sistema. Una de estas bases, es decir, si yo muevo una de las bases sobre la cual se ciñe toda la estructura, toda esta verticalidad, pues seguramente correremos el riesgo de que la torre colapse, ¿no? Y una de estas bases, que es inamovible, que no puede estar sujeta a ninguna restricción, a ninguna minusvalía, a ningún toquecito ahí de los jugadores, hablamos de la dignidad humana. La dignidad como un derecho fundamental o como una máxima de la sociedad no puede ser disminuida, no puede ser restringida, no puede ser minusvalorada, ¿no? Sino que siempre debe de tener la posibilidad de estar incólume, intocada, ¿no? Y al contrario, tratar de reforzar los contenidos que implica la dignidad humana. En este caso, José Pablo, te preguntaría yo, por ejemplo, hay una norma constitucional que establece un derecho fundamental a la vivienda y nos señala que todas las familias tienen derecho a una vivienda digna, ¿no? Y en este punto quisiera yo empezar a generar algunas reflexiones. ¿Qué consideras, José Pablo, que a qué se refiere esta norma constitucional que establece un derecho fundamental de la dignidad de la vivienda? Ok, bueno, yo el tema de la dignidad de la vivienda inclusive lo describiría como un conjunto de otros derechos a lo mejor fundamentales que funcionan de forma sistemática, incluidos derechos humanos. Tal vez lo manejo de esta forma por la diferencia que hay entre los derechos fundamentales y los derechos humanos, pero ciñéndome meramente sobre la parte constitucional, el tema de la vivienda digna sería este conjunto de derechos fundamentales que abarque el derecho al agua, por ejemplo, el derecho bueno, a los servicios básicos que necesita una persona para poder vivir. Yo inclusive dentro de esa vivienda digna incluiría tal vez hasta el mismo derecho a la salud, si nos vamos en un aspecto más amplio de ya que abarca una vivienda, ¿no? Oye, José Pablo, y si fuéramos más pragmáticos, si tú ves una casa y dices, esta casa no es digna, Yéndome nada más sobre eso, sí, ¿qué sí se sería, supone qué que debamos... características debería de tener Ujú. esa edificación para que tú consideres que es digna? Bueno, lo mínimo obviamente es, por eso insisto que va como de varios temas, sería que tenga obviamente un techo, Ok, que no tenga filtraciones, ¿no? Porque bueno, si definimos una casa como 3, 4 paredes y un techo, podemos poner 3, 4 paredes, no sé, de cartón y un techo de aluminio y uno va a decir, bueno, eso cumple con las características más de una casa, ¿no? Entonces, siendo un poco más estrictos, yo lo pondría en una casa que las paredes protejan del aire, por ejemplo, del techo, sea capaz de cubrirte de la lluvia, que no tenga las filtraciones, pero también ya en eso yo incluiría, por ejemplo, que te permita el acceso a servicios, ¿no? Por ejemplo, no creo que una persona pueda considerar digna una vivienda que no cuenta con servicio de luz, en donde no puedas tener un foquito y nada más tengas, cuando necesites ver algo, prender una velita y con esa velita estar viendo, ¿no? Iluminando qué puedes hacer o qué no. Entonces, yo de esa forma la describiría, ¿no? Una casa que sí proteja a la persona, que sea un espacio que le permita un desarrollo, por así decirlo, y que aparte le garantice estos servicios básicos que se necesita para que una persona pueda, pues, vivir, siendo redundante, dignamente, ¿no? bueno, José Pablo, vamos a empezar a ver si algunas características consideras que forman parte de este derecho a la vivienda digna. Por ejemplo, que tenga un baño, ¿no? Eso me parece indispensable, pero que el baño esté fuera de la casa, ¿qué opinas? No. No, o sea, tienes que salir de la casa para poder ir a un baño, ¿no? Que tenga pues el drenaje adecuado y a lo mejor son 3 habitaciones. Uh-huh.
3 habitaciones en las que están pensadas, pues a lo mejor una familia de 3 a 5 personas. ¿Un solo baño es algo digno? Ahí ya empezamos con algunas dudas. Es que sí, o sea, podría considerarse que sí, yo creo que ya es un tema, es que la dignidad yo creo que ya es un tema también que puede llegar a ser como subjetivo, por así decirlo. Digo, si hay un estándar como mínimo, por así decirlo, que recae, digamos, en los derechos justamente humanos o fundamentales, que son como la base mínima, pero ya también aplica ahí un tema de subjetividad. Por ejemplo, ahí me puede decir un baño para 3, 4 personas, pues sí, sí puede ser suficiente, pero puede llegar con otra persona y decir, no, debe de haber mínimo 2 2 baños, baños, un ¿no? baño por cada 2 personas, O 3, por ¿no? ejemplo, esto que dices de las paredes. Imagínate paredes compartidas con las casas de junto. O sea, tienes el mismo muro que compartes con, pues no, porque no puedes hacerle hoyos, no puedes poner un cuadro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a lo mejor un muro compartido ya no consideras que sea como una vivienda digna, o muros que están prácticamente pegados, ¿no? Donde escuchas pues, todo lo que pasa del otro lado del muro, pues que necesitas Sí. cierto tipo de independencia. Entonces, sí, yo ahí lo que comento en el tema de la subjetividad es que, por ejemplo, si vamos con una persona a la que, por ejemplo, estaba en una parte donde estas casas, por ejemplo, aquí en la ciudad donde vivo, en Jalapa, Veracruz, hay una zona ya un poco como alejada del centro, en donde llegas y muchas de las casas son de, pues como de madera, ¿no? Ni siquiera una casa de madera, digamos, bien construida, sino improvisada, y después llegamos con esa persona y le ofrecemos una casa, como usted dice, con un muro compartido, pero al final de cuentas el muro ya podrá ser de tabique o de block, pues la persona me va a decir, para mí esto es suficiente, ¿no? Por eso Pero fíjate, yo pero ahí recaigo en tenemos ese un tema de gran la tema, José subjetividad. Pablo. Tiene que ser digno para todos, no nada más es para unos, ¿no? Para un grupo determinado, pues para ti ya confórmate con eso, ya tuviste un buen avance y calma, Sí, ¿no? sí, claro. No, porque mira, por ejemplo, tenemos que ver ahora bueno, como en todas las épocas, cada vez que hay una nueva pareja, ¿no? O que pues buscan ya tener su propia casa, buscan un crédito hipotecario, por ejemplo, y las opciones reales que tienen los jóvenes que se están casando, que están formando pareja, pues es salirse prácticamente de la ciudad porque los desarrollos están lejísimos, ¿no? Y entonces ahora, pues analizas qué tanta lejanía tienes, qué tantos medios de comunicación, ¿no? De movilidad existen y piensas que, bueno, pues a lo mejor prácticamente tienes que brincarte la autopista, ¿no? Para tomar un autobús o de lo contrario, pues tardas más 2 horas hacia el centro de la ciudad y pues esto no termina como pasar 5 o 6 horas en el transporte diario, pues por la ubicación o que la casa esté preciosa. Pero ese es un tema también que habla de la dignidad, ¿no? No puedes estar viviendo tan alejado. O, por ejemplo, también platicábamos en otra ocasión de los créditos hipotecarios. ¿Cómo es posible que un crédito hipotecario nunca termines de pagarlo? ¿O cómo es posible que el crédito que te dan sobre un inmueble, entenderíamos que ese inmueble podría garantizar cualquier adeudo que se tuviera respecto del crédito, ¿no? Es decir, si yo ya no puedo pagar el crédito, pues ahí está el inmueble que se emitió con base, o sea, digamos que el crédito se obtuvo con base en una valuación de ese inmueble y que valía eso del crédito, ¿no? Como tal, más algunos intereses. Pero resulta que después, cuando yo ya no puedo pagar el crédito y digo, bueno, pues tomen la casa y ya con eso pagamos, resulta que la casa tiene un valor ínfimo en función de lo altísimo que están los intereses y el crédito mismo. Así que ya la propiedad no alcanza para cubrir el crédito y algunas personas, por ejemplo, en España, que llegaron a pedir un segundo crédito, un crédito hipotecario para comprar una segunda vivienda, como una vivienda de descanso o una vivienda para sus hijos, por ejemplo, pues al no poder pagar los altísimos intereses o por no poder pagar la actualización permanente anual del crédito hipotecario, pues terminaron perdiendo esa propiedad, materia del crédito, más la propiedad en la que vivían, o el vehículo, el comercio, ¿no? Entonces, esto nos habla de que la vivienda digna también tiene que tener
posibilidades de créditos reales, de pagos reales efectivos. Entonces empezamos a ver que el contenido del derecho de la vivienda, pues es mucho más amplio que la vivienda en sí misma, ¿no? ¿Cómo logramos encontrar los contenidos de ese derecho fundamental? Bueno, pues ya sea a través de este tipo de reflexiones que estamos llevando a cabo para encontrar la mejor manera de ejercer ese derecho, como por ejemplo el derecho a la educación de calidad. Yo recuerdo que cuando empezaba yo a dar clases en la UNAM, pues me acuerdo que a mí me gustaba, bueno, mucho caminar entre las bancas ahí en la licenciatura, ¿no? Ahí en los pasillitos, ahí caminaba yo dando la clase y tenía yo había dos compañeros, pues de una estatura, eran altos y tenían las piernas cruzadas sobre los pasillos, ¿no? O sea, no estaban alineados, sino cruzaban las piernas. Y les decía yo, pues con mucho respeto, que si podían sentarse bien, ¿no? Y mover bien su banca. Y la verdad es que las bancas estaban ancladas al piso, las bancas no podían moverse. Y esto porque, bueno, pues en una época, pues había algunos grupos de choque dentro de la universidad que se llevaban las bancas de los salones, para no llevárselas, las atornillaban al piso, las anclaban al piso. Bueno, pues yo creo que ese compañero no podía tener una educación de calidad si estaba incómodo tomando clases. O cuando llegué a Nuevo León, a la Autónoma de Nuevo León, la temperatura en ese verano que llegué estaba sobre los 45 grados y no servían los climas adentro del salón. ¿Quién podía tomar clases así? Yo ni siquiera podía dar la clase, créanme, ¿no? Era espantoso. Pues eso implicaría también la calidad, ¿no? Digamos, el concepto de calidad de ese derecho fundamental a la educación, o como aquellos niños que tienen que caminar 3, 4 kilómetros para llegar a su escuela, o aquellos chavos, ¿no? Que van a la universidad o van en la prepa y resulta que sus maestros no van, o que no preparan la clase, ¿no? Entonces, también hablamos de la calidad, el concepto, los mínimos, el estándar mínimo que debes de exigir para poder llevar a cabo un adecuado ejercicio de ese derecho fundamental, ¿no? Adelante, Miguel Ángel, por favor, levantaste la mano. Gracias, buenos días. Pues tengo por ahí fallas con mi cámara, pero estoy muy atento a la charla. Gracias. Y me recordó mucho el tema también de la libre desarrollo de la personalidad, donde la Corte ha tenido que debatir precisamente qué es lo que se requiere para tenerlo. Y yo creo que también por esto de dignidad, yo entiendo que es algo a lo que nosotros creemos que nos merecemos. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que me merezco? Si me quiero mucho, me merezco más. Y va a ser digno lo que yo crea que es adecuado para mí, y lo que es adecuado para mí no lo va a ser para otro. Y aquí es donde viene también el tema de la justicia y el tema de las normas, cómo de veras satisfacen al pensamiento o a la forma de vivir de cada uno de los seres humanos. Tienes derecho a votar y ser votado, pero ¿cuál es la calidad que tienes para garantizar que tu sufragio sí sea como tú piensas que debe ser? A lo mejor para mí lo más cómodo es ir a votar a una urna, o a lo mejor hacerlo de manera electrónica, pero nuestra cultura y la propia norma lo ha adaptado a que sea a través de una urna, de que tengamos que ir a hacer filas largas, de que debamos trasladarnos a determinado demarcación territorial para poder sufragar y a estar a expensas de las condiciones que llegasen a suceder en esa casilla, que si fue violentada, que si se inundó, que si no se instaló, que si se instaló tarde. Y aquí yo creo que tendríamos también eso, ¿no? De ver hasta dónde mi derecho a votar es el que merezco y es el que es necesario para garantizarme mi sufragio. Y va a decir el Estado, es que yo lo que te puedo garantizar es conforme a lo que puedo con mis capacidades de recurso humano y de económicas, infraestructura y demás, y lo que tengo es esto, tengo un mundo de personal que te puede instalar casillas y tú vas a tener que ir allá porque no me alcanza para que tú puedas votar desde tu casa. Sin embargo, habrá un ciudadano que a lo mejor no se pueda trasladar porque tiene alguna enfermedad y que sí tenga la necesidad de emitir su sufragio, que no se pueda mover y no tenga quien lo lleve a la casilla, pero que sí piense y sí tenga todas las capacidades para decidir por alguien en particular. Y aquí es donde no se está garantizando el derecho a votar. De igual forma, el derecho a ser votado, donde tienes que cumplir una serie de requisitos, tanto en la vía intrapartidaria como en las candidaturas independientes, y hasta dónde de veras la norma, los tribunales y el propio sistema
garantizan que la calidad pues de ese derecho se esté dando en cada una de las personas. Entonces sí es algo muy subjetivo que va a estar relacionado con la cultura, con las costumbres, con los hábitos, pero sobre todo con el sistema que se está viviendo en cada uno de los territorios. Por ejemplo, vemos también el tema de las comunidades indígenas, donde pues votan diferente, deciden distinto, y la categoría que le dan a una autoridad electa puede ser diferente a la que lo hacen a través de sus propios sistemas, o a unas religiosas que ellos son los que eligen, ¿no? No valen lo mismo para ellos, y para los que no estamos en una comunidad indígena, pues siempre ya estamos acostumbrados a que hay jerarquías, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, y nosotros ya nos vamos con esa escala que nos impone el propio sistema y la norma. Entonces, yo también creo que hay mucho que pensar, mucho que trabajar, y a lo mejor no es caro el que podamos garantizarle más derecho al voto a un ciudadano, pero sí tendríamos que abrir la puerta al propio instituto que organiza las elecciones para que también detecte donde hay ciudadanos que sí quieren votar, que sí pueden votar, pero que no pueden ir a emitir su sufragio. Y así como lo hacen, por ejemplo, con los extranjeros, de que anúnciame que vas a votar, regístrate, yo te mando la papeleta, pues que así lo hicieran también con los mexicanos que viven dentro del territorio, pero que no se pueden trasladar y quieren emitir su sufragio. Y ya lo vimos ahora también con el tema del voto de los presos, que si no han sido sentenciados con una sentencia firme, pues pueden ya emitir su sufragio, y parece que eso va a ser algo que ya va a suceder en las próximas elecciones. Ya se está haciendo, ya ahí va la tendencia. Entonces, no hay que olvidar a las personas con capacidades diferentes, o algún enfermo, o alguien que en realidad no se pueda desplazar para emitir su voto, y a lo mejor hacer una campaña para garantizarlo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Pues sí, justamente hay que hacer un análisis del contexto sociocultural, histórico, nuestras costumbres, ¿no? Para saber cómo poder determinar cuál es esta dignidad o estos alcances de la dignidad. Y fíjate que, puesto que comentas estos temas, ahorita recordaba yo una situación en la que ordinariamente vivíamos en México. Nuestra costumbre, en tratándose de esta, no sé, Sandra, a lo mejor me podrías ahí orientar, la ley establecía un beneficio para las mujeres trabajadoras que se encontraban embarazadas. Creo que la ley establecía antiguamente que tenían derecho a 45 días, me parece, de descanso previos al parto, y 45 días posteriores, Sandra. ¿Así era la ley? Sí, no me recuerdo si era antes y después. Antes y después. Bueno, no sé, Sandra, si tú tuviste, o alguno de nuestros compañeros tuvo alguna compañera de trabajo que estaba embarazada y que prácticamente estaba consciente de no utilizar estos 45 días previos para descansar, ¿no? Incluso si podía trabajar en la mañana previo al parto, pues lo hacía, ¿no? Para lograr que esta temporalidad de descanso la pudiera pasar al cuidado ya prácticamente del bebé, ¿no? Y si podía juntarla con vacaciones, pues también juntaba. Entonces eran 90 días o 80 y tantos días, más las vacaciones, más lo que pudiera. Esto se llama fraude a la ley, ¿no? ¿Por qué un fraude a la ley? Porque tanto las mujeres trabajadoras que estaban embarazadas como los empresarios o los administradores, pues permitían esta práctica, esta costumbre. Y cuando yo preguntaba a un grupo de mujeres trabajadoras que por qué lo hacían, ¿no? ¿Por qué preferir cuidar al bebé, ¿no? Ya cuando lo tienen fuera del vientre, o por qué no mejor cuidarlo cuando está dentro. Entonces, pues, cada quien tenía sus razones en específico, pero en términos generales era pues porque adentro de mi cuerpo pues está protegido, ¿no? Se sentía protegido. Aunque la pobre mujer ya tuviera que utilizar las chanclas del marido porque ya no le cabían los pies en sus zapatos, ¿no? Y además generaba un altísimo riesgo al embarazo por tener que usar un transporte público, ¿no? Por algún ejercicio, algún movimiento inadecuado, por ejemplo, ¿no? Esta forma, digamos, de lo que estos elementos o estas reglas que establecía esa norma, pues prácticamente todos la violaban.
¿Y por qué la violaban? Pues porque las mujeres entendían que necesitaban más tiempo para cuidar a los bebés antes de regresar al trabajo. Entonces yo les preguntaba, dice, bueno, ¿y cuánto tiempo te es suficiente? ¿Los 90 días es suficiente? Y algunas compañeras me decían, no, pues yo pediría pues 100 días, ¿no? Yo pediría pues 3 meses, ¿no? Yo pediría, ya por ahí de repente salía alguna señora que decía, no, pues yo hasta los 25 años, ¿no? Yo sigo cuidando a mi bebé, hay que sigue en la casa. Yo todavía tenía amigos en esa época ya de 40, 45, que todavía seguían viviendo con su mamá, lo seguía cuidando su mami porque no podía romper todavía el cordón umbilical. Bueno, esto del por qué violentamos la ley de esta manera, pues implica que no hay un debate claro sobre el contenido del derecho fundamental a la maternidad. Simple y sencillamente, nuestra sociedad mexicana no debatía ese tema y no orientaba a sus diputados para saber cuál era el verdadero derecho y cómo alcanzar los derechos. Y entonces tenemos, decíamos, dos visiones muy claras de cómo generar los contenidos a los derechos humanos, a estas pequeñas tablitas que decía José Pablo. La primera es a partir del debate de qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, cómo llevamos a cabo el derecho de la maternidad digna, ¿no? Y entonces ver cuáles son los alcances, los estándares mínimos con los que la sociedad mexicana estaría cómoda, principalmente este universo de madres o de mujeres trabajadoras que están embarazadas o que quisieran embarazarse, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues lo que había que hacer era o debatir o dos, traer modelos comparados. Es decir, el derecho comparado nos empezaba a abrir un poco la reflexión de qué era lo que estaba pasando en el mundo frente a este tipo de derechos. Y entonces decía, no, pues es que mira, en tal lugar tienen 3 meses, en tal lugar le dan, sí, 45 días previos y aparte les dan 6 meses más, ¿no? Entonces, bueno, pues decíamos, pues ojalá para nosotros también, ¿no? Y hasta que, bueno, o una de dos, o hubo una política de Estado que determinó para jalar más votos, para generar mayor empatía con un grupo determinado de electores, pues generar una nueva ley, ¿no? Nuevos alcances a esta ley, reconociendo lo que estaba pasando en otras partes del mundo, pero olvidando generar un debate de lo que es realmente lo que necesitamos en México, ¿no? Y hasta ahí todo estaba bien, hasta que alguien dijo, oigan, ¿y qué pasó con el derecho de los papás también para cuidar a los niños? No, pues eso no se puede, ¿no? O sea, tú sigues trabajando como tal. Y entonces empezaron a hacer otro tipo de análisis de derecho comparado para ver que en otros países y en otras legislaciones también los papás o la otra pareja podía tener un derecho laboral también para complementar el tiempo que le daban a la mamá. Y tan es así que se determinó que hasta un año, digamos, podrían ir compensando entre uno y otro para el cuidado del bebé. ¿Por qué? Porque en esa sociedad específica se debatió, porque en esa sociedad específica, como decía Miguel Ángel, se analizó el contexto histórico, el contexto sociocultural donde las parejas trabajan los dos y necesitan atender al bebé, pero al mismo tiempo no tienen a los abuelitos, ya saben que luego dicen que los abuelitos son los que tienen que cuidar a los nietos, ¿no? Están obligados mientras los papás trabajan. Pues no, porque los abuelos seguramente también tienen que trabajar, o los abuelos ya no tienen ninguna obligación sobre ese tema, sino estrictamente los papás. Entonces, en el debate que ellos sí lograron hacer, determinaron para su sociedad qué era lo mejor, y así determinaron o impulsaron medidas legislativas para reconocer alcances, contenidos a estas pequeñas tablitas de derechos fundamentales. Mientras que el otro esquema es el de copio y pego, ¿no? Es qué es lo que trae Australia, qué es lo que bueno, pues sacamos la media, ¿no? Si Australia tiene un año, Gran Bretaña tiene 6 meses y Argentina tiene tal, bueno, pues sacamos una media aritmética como que más o menos aquí decimos que 3 meses o hasta 6 meses y que puedan ser fusionados, digamos, entre los derechos de la pareja, ya no solamente de la madre trabajadora, sino también del padre trabajador o de la pareja trabajadora, ¿no?
Ese problema nos genera dos cosas, o esa situación o esta metodología nos genera dos cosas. La primera es, uno, si llevamos a cabo una discusión del contexto de la sociedad, pues entonces tendríamos claro hasta dónde llega nuestra dignidad y qué es lo que necesitamos en ese momento. De qué se trata esa libertad y cómo gozar de ese derecho y cómo ejercerlo de una manera adecuada, correcta y responsable, y que además la empresa o digamos, los patrones o las áreas donde trabajamos, también exista una voluntad, ¿no?, de poder permitir que estas personas puedan gozar de estos derechos y no que cuando regresen, pues los corren, ¿no? Prácticamente. Recuerden ustedes las historias de terror que vivían las mujeres trabajadoras que decían, no puedo avisar que estoy embarazada porque pues me van a correr, ¿no? O me van a tener ahí sentada sin hacer absolutamente nada. Y después vino dentro de los derechos de maternidad el derecho de lactancia y había que tener un espacio donde el bebé pudiera comer y pues no había estos espacios para poder lactar como tal. Bueno, entonces, este es un primer punto, ¿no? Esta es una primera aproximación de cómo logramos contenidos. Y decía yo, y un gran problema cuando solamente copiamos contenidos, cuando vemos de otro lado y comparamos, dijimos, bueno, pues también no los merecemos nosotros, a lo mejor no el año, pero sí 3 meses o 6 meses y que también se reconozca el derecho de paternidad, bueno, el derecho de gozar de un descanso por la paternidad. El problema que tenemos es que no sabemos cómo gozar de estos derechos. Es decir, no sabemos si realmente nos los merecemos o no, porque solamente depende de la voluntad del legislador, no una exigencia ciudadana. Y ya hemos visto, o ustedes seguramente lo han visto, que la estructura piramidal con la que nos enseñaron el derecho, ¿no?, digamos la pirámide de Kelsen, nos pone que en el vértice, desde ahí se ilumina toda la actividad humana de la ley. Es decir, todos los días había que ponerle un altar al legislador a ver si se le ocurría reconocer un derecho o generar mejores condiciones para que yo pudiera ejercer ese derecho de manera eficaz, eficiente y sobre todo maximizarlo. Tan no es así, fíjense, que en la reforma de 2011 se establece en el artículo 1 constitucional, no en el 2, ni el 3, ni en el 17, en el 1 constitucional, cómo las autoridades deben de proteger el derecho, estos derechos fundamentales, estos principios en los que sustentan estos derechos, y no solamente protegerlos, garantizarlos, maximizarlos, y si es necesario interpretarlos en favor, o sea, las leyes en favor de las personas, el principio pro homine, ¿no? Entonces vean cómo las deficiencia histórica y nuestro contexto cultural, pues, digamos, siempre estaba como en deuda para la sociedad, ¿no? Tan es así que se reconoce en el 1 constitucional lo que las autoridades debieron haber hecho desde hace mucho tiempo: tratar de garantizar, proteger y maximizar los derechos fundamentales de los individuos como tal. Bueno, pues ya encontramos 2 mecanismos válidos de darle sentido, cohesión y contenido a estas tablitas que decía José Pablo. Ahora bien, si cada tablita tiene un peso específico, implicaría que cuando yo muevo una tabla de ellas, ¿no?, cuando entra en juego, llamémosle así, cuando hay un caso jurídico en el que entra a jugar, a analizar, a interpretarse una de estas tablas, uno de estos derechos fundamentales, lo lógico es que yo lo obtenga, lo saque, lo analice en sus distintas formas y le dé una nueva dimensión al derecho. Y esto implicaría entender todo el sistema, cómo está operando esa torre, donde hay tablas que están un poco movidas, tablas donde están salidas, donde incluso hay huecos, como el propio movimiento de la mesa, ¿no?, se va generando, como el propio aire. Es decir, cuáles son las circunstancias que impactan, ¿no?, o las condiciones que impactan a esa torre, a esa verticalidad de la torre. Entonces tengo que volverme como una especie de artista, es decir, como entender cómo funciona el sistema para ubicar de una manera adecuada esta nueva tablita en la parte de arriba y no con ese movimiento hacer que se caiga, ¿no?, que colapse el sistema de los derechos fundamentales. ¿Esto qué significa? Que cuando analizo o cuando protejo un derecho fundamental no puedo excluir a los demás.
No puedo quitar la otra tabla y decir, no, bueno, pues esta no me sirve, ¿no? Y esta la dejo a un lado y aquí pongo esta tablita porque aquí debe de quedar y se ve más bonita. No, todos tienen que entrar en funcionamiento. Todos tienen un peso específico, todos tienen un momentum, digamos, sus 5 minutos de fama, ¿no? Sus luces que lo iluminan, todos tienen un elemento, todos tienen esta parte, pero lo que hay que saber es cómo jugar con ese sistema. Sobre todo, siempre dándole verticalidad. Por lo tanto, ya no solamente puedo ver la tablita en sí misma, tengo que ver la tablita en función de las demás tablas. Tengo que ver el derecho fundamental que voy a analizar en función de los demás derechos fundamentales y además del sistema para tratar de mantener una verticalidad del mismo. Esa es la relevancia de entender el sistema de los derechos fundamentales. Entonces, por un lado, entiendo que mi sistema constitucional de derecho o de derecho constitucional me implica que todos los actos de las autoridades, incluyendo las leyes, tienen que estar sometidas a ese control, ¿no?, de la constitucionalidad. Tienen que estar informadas, tienen que estar alimentadas, tienen que responder a ese espíritu constitucional de esos valores y principios que protegen nuestra ley máxima. Pero por otro lado, tengo que entender cómo funciona el sistema de derechos fundamentales, justamente para poderle dar un verdadero entendimiento, aprenderme cómo funciona, cómo juegan las distintas partes que interactúan entre sí, y mientras yo siga manteniendo el juego vivo, la verticalidad de ese sistema, pues voy a poder seguir avanzando justamente a los siguientes estadios, ¿no? A poder determinar cómo los movimientos, lo que impacta justamente a estas tablas, ¿no?, puedo permitirlo. A lo mejor puedo permitir un movimiento de la mesa, puedo permitirme pues que alguien se apoye en los codos, ¿no?, y ejerza una presión adicional sobre el sistema. Puedo permitir que alguien esté respirando prácticamente sobre la tabla o que se esté riendo, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que analizar cuáles son los impactos que recibe el sistema y sé que hay afectaciones a ese sistema, que puede haber afectaciones a esa tabla. Puede ser, de hecho, que una tabla empuje a otra tabla, una pieza empuja a otra pieza en el ánimo a lo mejor de excluirlo, de tirarlo, de eliminarlo, y yo no puedo permitir eso. Entonces tengo que ver cómo funciona no solamente la estructura interna, sino todas las condiciones externas que presionan, que limitan, que restringen el funcionamiento de este juego que se llama sistema de derechos fundamentales. Adelante, José Pablo. Gracias. Nada más para preguntar, entonces, en sí a lo que estaría haciendo referencia sería como el principio de interdependencia de los derechos fundamentales. Bueno, por este tema de la vinculación que tienen, la imposibilidad como de separarse y los efectos que pueden inclusive tener entre unos y otros, ¿no? Bueno, al menos así lo comprendería. Sí, y sobre todo porque pueden colisionar, pueden chocar, ¿no?, entre la libertad de expresión y el derecho a la imagen, por ejemplo. Puede chocar entre la libertad de tránsito y el derecho de manifestación, de reunión política, ¿no? Puede ser que se manifiesten ahí en una caseta, en una carretera, y bloqueen el libre tránsito, ¿no?, o limiten el ejercicio de libre tránsito. Entonces entran en colisión dos derechos fundamentales o más, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también hay circunstancias externas que presionan de manera directa a esas tablas. Y lo que vamos a analizar es que son las leyes las que presionan el sistema. No es porque busquen romper el sistema, pero a veces las leyes o los creadores de las leyes tampoco tienen una gran dificultad, ¿no? O sea, no solamente se trata de que te entiendan cómo funciona el sistema de derechos fundamentales, sino lo que se trata son de verdaderos desafíos de cómo creo una norma, cómo le doy contenido a una norma que siempre beneficie a los derechos fundamentales. Pero por otro lado, tengo otros intereses que debo proteger. Por ejemplo, en el caso de la reconstrucción del Estado alemán, ¿cómo voy a permitirme darle una maximización a los derechos individuales o derechos fundamentales cuando lo que requiero es albañiles? O sea, ¿cómo vas a decir que no voy a ser abogado? No, necesito albañiles, necesito obreros, necesito gente que trabaje
en esta industria específica porque el objetivo central de todos es tener un Estado, porque si no tenemos Estado, pues no hay nada que respetar después. No hay donde conseguir alimentos, no hay donde conseguir armas, no hay donde conseguir pues lo que tengamos que conseguir para reconstruirnos como Estado mismo. Entonces, créanme que, bueno, también para quien ejerce estas facultades de poner sobre la mesa los grandes debates y los grandes desacuerdos que tiene nuestra comunidad, pues son justamente los diputados. Y, por ejemplo, poníamos en otro foro el caso de el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay un gran desacuerdo en la comunidad. Hay gente que requiere que el Estado reconozca su relación jurídica, requiere que le otorgue derechos de igualdad, ¿no? Y bueno, pues lo que exige es tener las mismas condiciones o los mismos beneficios que tienen otras parejas que la ley ya había regulado de alguna manera, como el matrimonio, con una definición en específico, etcétera, etcétera, lo que ustedes ven. Bueno, hay un desacuerdo en la comunidad en este momento. Entonces, estos grandes desacuerdos, ¿cómo los terminó resolviendo? Pues seguramente por el argumento de la mayoría democrática, que también seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? El peso específico que tiene yo soy mayoría. Yo tengo la representatividad de aquellos que votaron por mí y por lo tanto yo sé lo que ellos quieren, yo sé lo que ellos necesitan y lo que necesitamos ahorita es que no vamos a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque yo me debo a mi comunidad que tiene una ideología, una idiosincrasia y una cosmovisión específica de lo que es la familia y cómo debe formarse una familia. Y entonces castigo eso, castigo o no regulo eso. O bien cuando hablamos de la despenalización del aborto. Bueno, pues yo me debo también a mis electores. Yo tengo la mayoría, ¿no?, democrática que me da mi sistema, donde un voto por un voto puedo ganar y puedo tomar decisiones. Y si además tengo la mayoría en el Congreso, pues ahora establezco que está penado el aborto en cualquiera de sus formas. ¿O no? Entonces, la verdad es que esto representan grandes desafíos en todos los tiempos para poder determinar estas grandes líneas de acción, ¿no? Estas líneas que salen del manejador de la Constitución y que nos permiten movernos, que permite que podamos interactuar dentro de la representación que nosotros tenemos en esta gran obra de teatro, que es nuestra vida. Entonces, ¿cómo logramos o cómo pretendemos que estos legisladores, pues cada vez que emiten una ley, no afecten una de estas tablitas por tratar de beneficiar a otra, ¿no? Por tratar de maximizar derechos de contenidos, de ampliar temas, por ejemplo, que no esté afectando otra de ellas. Y decían justamente, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. Y le preguntaríamos aquí a Alberto Sánchez, si fueras tan gentil de abrir tu micrófono, y ahora vamos a debatir sobre el tema de el uso lúdico de la marihuana, que seguramente, bueno, todos estamos muy bien enterados de cuáles fueron más o menos los debates que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar si era, digamos, un derecho constitucional, si había que ampliar este derecho del libre desarrollo de la personalidad o, por el contrario, analizar nuestro contexto sociocultural y decir, no, esto es una droga, ¿no? Y no puedo legalizar las drogas en este sentido. ¿Tú qué opinas al respecto, Alberto, si fueras tan gentil de compartir tu opinión? Buenos días a todas y a todos. Pues es como todos los temas son, bueno, en ese tipo es muy álgido y depende de la arista desde donde se vea. En mi punto personal, pues considero que pudiera ser hasta cierto punto benéfico, pues para también liberar de presión, digamos, todos sabemos que cuando las cosas son ilegales, pues se prestan a muchas cosas, dinero obtenido también, o sea, que al final va a otros lados, etcétera, mayor aumento en la violencia, toda esa parte. Y hay otras experiencias en las cuales la legalización de las drogas, al menos blandas, pues ha bajado niveles de violencia, ha bajado niveles de delincuencia, etcétera. Y pues también en el entendido que con ciertas reglas, pues pudiera, digamos, aceptarse desde mi
Desde mi punto de vista, pues lo que aprobó la Suprema Corte al autorizarlo, digamos, y sin que todavía se haya, si no mal recuerdo, todavía no se impactó la Ley General de Salud, o si ya se impactó, pues mientras esté regulada la forma en que vas a poder realizar tu consumo, mientras vas a poder regulada la forma también de que vas a poder generar, digamos, o la siembra para tu autoconsumo, o los grupos estos que se van a organizar, pues a mi muy particular punto de vista fue correcto por los beneficios que va a llevar a futuro. A lo mejor ahorita es un gran debate, pero a futuro yo siento que va a llevar mayores beneficios que perjuicios. Gracias, Alberto. Pues justo lo que nos está comentando Alberto en esta aproximación, así a bote pronto, como decimos, de primer saque a los que les gusta el tenis, bueno, pues lleva a cabo un proceso, fíjense bien, de test de proporcionalidad. ¿Qué es lo que está haciendo Alberto, por ejemplo, que diferencia otras metodologías de tradicionales que están más enfocadas a la interpretación de la norma en función de la Constitución? Ya lo vimos, por ejemplo, la metodología que utilizó en esta época de veda que le dieron al Tribunal Electoral, llevar a cabo esta metodología de interpretación conforme con la Constitución, ¿no? Es asignarle contenido y sentido a las palabras para que fueran acordes con las líneas de la Constitución. David Torres, te pedimos de favor si puedes apagar tu micrófono, se activó. Gracias, David. Bueno, entonces, estas metodologías tradicionales más bien atienden a un método interpretativo, es decir, entender el contenido, el alcance y los límites de la norma para tratar de adecuarlo al sistema al que pertenece y darle, digamos, darle una maquilladita ahí como debe de ser para que siga jalando la norma en función de lo que la Constitución mandata como tal. Pero lo que hace Alberto es un poco lo que la Corte mexicana llevó a cabo, es decir, llevar otro tipo de metodología y que esta metodología no necesariamente es interpretativa, es una técnica de adjudicación de derechos, es decir, de reconocimiento y de otorgar o de ampliar los derechos o establecer de una manera más clara el contenido de esas pequeñas tablitas, de lo que están hechas esas tablas, ¿no? De esta manera encontramos varios elementos que deben de tener o que debería de tener este test, y como metodología pues tienes una herramienta y que hay que seguir una serie de pasos. Estos pasos que seguimos tienen que ver con 4 elementos importantes. Si quieren anotarlos, por favor, el primero de ellos obedece al fin legítimo, ¿no? Entonces un poco nos decía Alberto aquí, bueno, pues un tema para nuestra idiosincrasia mexicana, pues es repudiar el uso de las drogas, ¿no? Digo, ya habrá ciertas variantes, drogas duras, blandas, nos refería él ya en una clasificación que a lo mejor atendería al impacto que tiene sobre las personas, por ejemplo, o sobre la posible afectación o adicción que genere alguna de ellas, ¿no? Entonces, obedece un fin legítimo. Entonces, ¿cuál es el fin legítimo? Pues tenemos que encontrar esta línea a la Constitución, ¿no? Entonces vamos a pensar que hay una norma que prohíbe el uso de las drogas. Bueno, pues esta norma secundaria que nos limita en la actuación de nuestra obra de teatro, de nuestra representación, tenemos algo que nos impide, que no nos permite movernos. Y eso de lo que no permite movernos también es una línea más corta. Y dice, hasta aquí puedes llegar. ¿Dónde puedes llegar? Pues con el consumo del tabaco, con el consumo del alcohol, por ejemplo, que pueden considerarse como drogas, ¿no? Con la utilización de los dispositivos celulares, que ya también provoca adicciones, o cualquier otra adicción que ustedes consideren, ¿no? Pero hay cierta flexibilidad, muy cortita, pero la línea es muy cortita, y no nos permite llegar a otra cosa más, porque ahí ya la liga se rompe. La liga rompe el sistema, la liga rompe o se rompe, digamos, en los parámetros constitucionales. Y entonces, cuando hablamos de a dónde llega, en dónde se hace raíz esta línea con la Constitución, pues hablamos, por ejemplo, el derecho a la salud,
hablamos también del libre desarrollo de la personalidad, que hablamos pues también de los grandes costos que tiene que el Estado vele por la salud de las personas, sobre la salud mental de las personas, sobre la salud física y sobre todo por cuánto costaría la rehabilitación de estas personas, por ejemplo, ¿no? Independientemente de otros temas que están relacionados con las actividades ilícitas que señala, que bien nos deja entreabierta la puerta ahí, Alberto. Bueno, pues ya tenemos ahí un fin lícito o legítimo, ¿no? Tenemos que ubicarlo, cuál es, debe estar en la Constitución. Entonces, una ley que me prohíba, que no, digamos, una ley que prohíba el aborto, pues debe de tener un fin legítimo. ¿Cuál sería el fin legítimo? Pues lo lógico sería que el Estado debe volcar todo su aparato, toda su fuerza para proteger los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cuál? Pues el derecho a la vida. Y entonces alguien dirá, bueno, pero es que todavía no hay vida acá. Bueno, pues a lo mejor para el Estado considera que desde el momento de la concepción, como en materia civil, se le tiene al infante concebido por nacido para todos los fines legales y derechos que le puedan beneficiar. En materia civil hay una norma así, ustedes la recordarán, ¿no? Al infante concebido se le tiene por nacido para todos los derechos. Y esto lo tenían muy claro los romanos, incluso hay dísticos latinos, ahorita no me acuerdo muy bien cómo iba, pero algo así decía, infans conceptu pro natura habetur, quotis de commodis judicium nascitur, algo así decía más o menos el dístico latino sobre el derecho que tienen los no nacidos para gozar de derechos como si ya hubieran nacido. Bueno, si la ley civil reconoce esto, pues con mayor razón el Estado podría reconocer que la vida surge a partir del momento de la concepción. Entonces, ¿cómo no va a proteger los derechos fundamentales de sus asociados, de su sociedad? O sea, pues me dicen, bueno, es que alguien me secuestró y me quiere matar, bueno, pues el Estado tendría que actuar inmediatamente para proteger la vida de esa persona. Pues con mayor razón tendría que actuar para proteger la vida del feto que está por nacer. Sé que esto es un tema de grandes debates, de grandes desacuerdos, ¿no? A final de cuentas termina siendo grandes desacuerdos. Pero encontramos cuál es el fin legítimo del Estado, pues es cuidar la vida de las personas, ¿no? Como una de las prioridades fundamentales del Estado. Entonces ahí ya encontramos cuál es su raíz, dónde debe anclarse este primer estudio, esta primera aproximación, pues justamente a la protección que tiene el Estado y al derecho fundamental a la vida. El segundo punto que tenemos que analizar de esta norma que está afectando alguna de estas tablitas, que la está moviendo de su lugar, tiene que ser algo que se conoce con el nombre de medida idónea. La medida es la norma, ¿no? Finalmente lo que busca es generar una acción y esta medida debe ser idónea. ¿Qué quiere decir esto? Que debe contribuir al fin que estamos buscando, que ya encontramos. Y entonces, por ejemplo, podríamos hablar en el caso, por ejemplo, Claudia, ¿estás por ahí? Si hablamos de el delito de violación, ¿no? Pues bueno, ¿cuál es el fin legítimo? Vamos a pensar una norma que prohíbe y que castiga la violación. Bueno, ¿cuál es el fin legítimo que tendría el Estado? Bueno, pues proteger la integridad de las personas, ¿no? Los derechos de sexualidad, el libre desarrollo de personalidad, muchos derechos, ahí están, ya encontramos los fines legítimos del Estado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver si la medida que emitió el legislativo, que es la pena de muerte o castrar a los violadores, es una medida idónea. Por supuesto que violenta un derecho fundamental, el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque puede imponer la pena de muerte. Restringe, no solamente restringe, elimina completamente la posibilidad de ejercer del derecho fundamental, ¿no? O el derecho a la salud, y no solamente el derecho a la salud, el derecho a la integridad física y emocional. Una persona castrada, pues no solamente recibe un impacto en su cuerpo, sino en su forma de desenvolverse, ¿no?
frente a la sociedad, frente a una pareja, a lo mejor siente que ya no es pues ser humano, que ya no es mujer o que ya no es varón, ¿no? En fin, viene una serie de problemas psiquiátricos ahí importantes de la conducta de esa persona sobre su papel, sobre su propia identidad, ¿no? Como tal. La pregunta, por ejemplo, es si esta medida o esta norma que establece la pena de muerte o la castración es una medida idónea, es decir, que vaya perfilada, alineada con el fin legítimo. ¿Tú qué opinas, Clau? Pues yo sí, para mí sí sería idóneo alguna de estas dos opciones, aunque bien sí se está trastocando o vulnerando el derecho a la vida. Pero bueno, también hay que ver las condiciones en que se llevó a cabo la violación, a qué tipo de persona. Claro, pero por ejemplo, como bien señalas, ahorita no, o sea, lo que sabemos es que las normas, muy probablemente las normas jurídicas van a afectar estas tablitas, los derechos fundamentales, ¿no? Las van a afectar, estamos muy claros. Ahora, lo que estamos haciendo en este análisis, en este examen, es qué tanto las afectan y si realmente esa restricción sigue siendo constitucional, porque recordarán que nuestra propia Constitución reconoce cuáles son nuestros derechos fundamentales y también establece la posibilidad de restringir esos derechos de acuerdo a los propios principios y normas establecidos en la propia Constitución, ¿de acuerdo? O sea, ¿es constitucional la restricción de derechos? Sí. ¿Cómo se pueden restringir derechos? Pues a través de las normas. Y en esto, bueno, es un ejemplo muy claro de la restricción y de supresión de derechos fundamentales. Entonces, ¿tú crees que sea una medida idónea? Es decir, que la ley se alinea al objetivo que busca, que es proteger a la comunidad de que ya no se cometan este tipo de delitos. Sí, no, de hecho es inconstitucional. Se está vulnerando otro, como usted decía, se está vulnerando otros tipos de derechos. Ya no está contemplado en el artículo 22 la pena de muerte, ¿no? Pero Entonces, vamos a pues, pensar, pero ahorita no vamos a pensar si o sea, estamos seguros que afecta a derechos fundamentales. Lo que estamos analizando si es una medida idónea, es decir, que se alinea con el objetivo principal, con la finalidad principal, que es proteger a la ciudadanía, pues de que no se cometan este tipo de delitos, de desincentivar a los infractores a que se cometan estos delitos, ¿no? Entonces entendemos que Clau sí está de acuerdo, que es una medida idónea en cuanto va de la mano, ¿no? Se une, se sube a esta carretera del fin legítimo que ya descubrimos, que ya lo advertimos, ¿no? Gracias, Clau, muy amable. Adelante, Sandra. No considero que sea una medida que minimice, digamos, el delito de violación, porque si eso fuera, bueno, pues entonces se diría, ¿no? La pena máxima sería la castración y esa sería la solución, pero pues no es así. O sea, el que haya una prohibición no quiere decir que ya no se va a cometer ese delito, o que haya una pena más ya no quiere decir que el delito ya no se va a cometer. Ese es mi punto de vista. Claro, pero digamos que ahorita ahí me estás adelantando, Sandra, al análisis, ¿no? Eso tiene que ver con que la medida sea necesaria o que no haya otras medidas alternativas para lograr el objetivo. Aquí lo único que estamos nada más analizando es si el objetivo de la norma va alineado con el objetivo de la Constitución, con el fin legítimo que se establece en la Constitución. Y creemos que sí, ¿no? Pensamos de entrada que sí se alinea con eso. Ya ahora vamos a ver si sigue siendo, si pasa, digamos, las demás etapas de este análisis, ¿no? Pero podríamos a lo mejor pensar que vamos a ponerla a pensar que, bueno, está el fin legítimo, pero que la medida ni siquiera tiene nada que ver con el fin, ¿no? Por ejemplo, el terrorismo. A ver, Gabriel Álvarez, ¿estás por ahí? Sí, maestro, diga. Gracias, Gabriel, muy buenos días. Oye, Gabriel, bueno, a ver, por ejemplo,
el delito de terrorismo. Hay una norma que prohíbe y castiga los actos de terrorismo. ¿Estamos? ¿Cuál crees que sea el fin legítimo que tiene el Estado para prohibir este tipo de actos? Vamos a pensar que está dentro de ciertas libertades, como por ejemplo la libertad de tránsito o la tortura. No puedes torturar a las personas para sacar información, pero imagínate, Gabriel, que tú tienes, vamos a ubicar el caso de las Torres Gemelas. ¿Recuerdas el tema? Bueno, imagínate que días antes de que se estrellen los aviones en las Torres Gemelas, tú tienes en tus manos a uno de los principales informantes de ese acto terrorista que va a simbrar al mundo. ¿De acuerdo? Y entonces lo sometes para que te dé información, porque sabes que esto puede pasar, sabes que va a haber algo catastrófico, pero no sabes qué es ni cuándo va a ser. Y tú lo que quieres es alertar a tu población o tomar medidas adecuadas, ¿no? Evitar que eso llegue a suceder. ¿A qué estarías dispuesto tú para obtener esta información? Ya tienes sentado y ahí amarrado al colega bueno, es más, le estás dando un cafecito a él, pero tú sabes que realmente él tiene la información. ¿Qué harías con él y obviamente no te quiere dar la información? ¿Qué pensarías que se podría hacer con él? ¿Cortarle un par de dedos? ¿Arrancarle las uñas? ¿Tehuacanazo? Es complicado porque de hecho, en el ejemplo que puso de las Torres Gemelas, las autoridades americanas tenían información previa. Sí la tenían. Oye, Gabriel, No tenían la certeza de, como usted lo planteó, de cómo iba a ocurrir, de la manera en que iba a ocurrir, los lugares que iba a ocurrir o un tiempo. Tener a la persona ahí implica, pues, se podría justificar en el sentido del bien mayor, de proteger un bien mayor colectivo, en este caso la sociedad o una ciudad, una población entera. Se podía justificar con eso una tortura. El bien mayor, un interés colectivo, una protección colectiva. Claro. Sin embargo, sería una medida no idónea que atentaría contra la integridad de esa persona. A ver, todavía no confundamos el tema aquí, Gabriel. La idoneidad tiene que ver con una medida que va acorde con el fin legítimo. ¿Cuál sería el fin legítimo de permitir la tortura? La protección de la sociedad, de la sociedad en sí, de la del sociedad colectivo de una sociedad, de una ciudad, perdón, o bienes incluso materiales de una correcto. ciudad, ¿no? Por decir. Ahí está el fin legítimo, proteger a mi comunidad, proteger al Estado también, ¿no? De este tipo de actos, porque busca seguramente algo más que dañar a la población. Exactamente. Bueno, entonces está permitida la tortura. ¿La tortura qué implica? Restringir el derecho, la libertad de tránsito, porque pues te tienen metido ahí guardado en una casa de arraigo, ¿no? Como existía también en México, las casas de arraigo. Segundo, pues que estés incomunicado. Tercero, que a lo mejor ni siquiera tengas derecho a un intérprete porque no hablas el idioma. Cuarto, que no tengas asistencia consular. Quinto, que no tengas derecho a abogado. Sexto, que maltraten tu cuerpo, maltraten tu mente o te cercenen en pedacitos hasta que confieses, ¿no? Toques eléctricos, el tehuacanazo, el perro rabioso y cuánta cosa más te puedas imaginar con tal de obtener la información. Vean cuántos derechos fundamentales están siendo violentados por una norma que permite la tortura para ese tipo de casos. Entonces, la medida que estamos implementando, permitir la tortura, permitir es todo lo que implica la tortura para un fin mayor, ¿no? Se alinea justamente, como dice Gabriel, se alinea con el fin legítimo del Estado que está previsto en la Constitución. Desde ese punto de vista, la ley que permite la tortura para combatir el terrorismo es una medida idónea.
¿Estamos? Hasta ahí nos quedamos en ese nivel de análisis. Es una medida idónea. Ahora vamos a seguir con las siguientes etapas de este examen como tal, ¿no? Y entonces en esa, digamos, ese fin legítimo de protección, todavía nos falta encontrar cuál es el núcleo o el bien jurídico que estamos protegiendo. ¿Cuál crees que sea, a final de cuentas, estimado Gabriel? ¿Cuál es ese derecho de la sociedad que tiene para evitar los actos de terrorismo? Porque además, pues no puede determinarse si realmente van a matar a las personas, si el terrorismo implica, ¿te acuerdas como esta también época de cartas que venían con anthrax, ¿no? Con un polvo tóxico, y todo el mundo tenía miedo de abrir una carta que le llegaba por el correo postal, o a lo mejor sea Los una paquetes bomba que también enviaron en algún momento. paquetes bomba, exactamente, autobomba, en fin. No sabes cuál es el daño real que vas a causar materialmente hablando. No sabes si realmente van a morir personas o no. O sea, eso no lo podemos medir objetivamente, pero lo que sí podemos medir objetivamente es un bien jurídico que afecta a la sociedad. ¿Cuál sería? Yo creo que no solamente sería un bien jurídico, ¿no? Sería un conjunto de varios, desde el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, De acuerdo, el de libre acuerdo, tránsito. pero más allá de esos, Gabriel, hay algo todavía que es intangible, ¿no? Intangible, digamos, para la comunidad. La comunidad necesita vivir ¿de qué manera? Seguridad. Se- Seguridad. seguridad. Y lo contrario sería Tranquilidad. vivir con Con incertidumbre, incertidumbre, con con miedo. inseguridad, con miedo, con inseguridad. Entonces, digamos, ese bien jurídico intangible, ¿no? Digamos, ese gran derecho de la comunidad es a vivir tranquilamente, ¿no? A no tener miedo y poder desarrollar todas sus actividades libres de miedo. Bueno, entonces ese es el bien jurídico, ese es el fin legítimo que ya estamos, digamos, filtrando, ¿no? Como los resabios del café, el filtrado del café, pues eso es lo que queda en el filtro. Y eso es lo que estamos identificando como el fin legítimo. Es el derecho de la ciudadanía a vivir sin miedo, a vivir tranquilamente, porque sí se podrá afectar otro tipo de derechos individuales y lo que quieras, pero el fin legítimo se encuentra en que el Estado debe de garantizar una vida libre de violencia, garantizar una vida libre de miedos, libre de incertidumbre, ¿no? Como en el tema del feminicidio, de la violencia de género o por situación de género. El Estado debe proteger eso. Ahora bien, ya que tenemos previamente identificado el fin legítimo, que es la protección a una vida libre de miedo, pues entonces vamos a ver si el hecho de que se permitan acciones de tortura para evitar que las personas vivan con miedo está alineado con el fin legítimo. Entonces, pareciera pues que sí. ¿Por qué? Porque si yo puedo desactivar el acto terrorista, pues la gente ni se va a enterar y va a seguir viviendo tranquilamente, ¿no? Si logro capturar a los terroristas, pues también voy a hacer esto. En fin, hay muchas acciones que puedo yo hacer para que las personas sigan viviendo tranquilamente. Por lo tanto, pareciera que las acciones de tortura para evitar actos terroristas, pues están alineadas con el fin legítimo que estamos buscando, ¿no? Si decimos que vamos a condenar a muerte al terrorista, pues no necesariamente la acción, ¿no? O sea, con la muerte del terrorista, no necesariamente está alineada con que la gente viva sin miedo, ¿no? Entonces es una consecuencia. El problema del terrorismo seguirá como tal. Entonces, una norma que permita la pena de muerte para los terroristas no necesariamente está alineada con ese fin legítimo. ¿Estamos hasta ahí? Más o menos ubicamos bien. Ni tampoco los va a detener. Es correcto. Muy bien. Bueno, el tercer elemento que hay que analizar, perdón, adelante Miguel Ángel. Bueno, yo lo que estoy entendiendo es que tenemos un fin, luego tenemos la idoneidad y que a veces la medida que sea idónea tal vez es desproporcionada, pero eso ya es diferente.
La cosa es que una cosa es idoneidad, que sí es idónea, que sí nos sirve, sea o no desproporcionada, y la otra es que sí contribuye a ese fin, ¿no? Es Ya luego correcto. viene la proporcionalidad, y a lo mejor esto me recuerda un poco a lo que es la apariencia del buen derecho en las medidas cautelares. Correcto. ¿En qué sentido, por favor, para que amplíes la información para tus compañeras y compañeros? Y por ejemplo, en las medidas cautelares, que se tiene que privilegiar la apariencia del buen derecho, es decir, que si tú vas a pedir que se sacrifique un bien o un derecho, pues tiene que ser porque sí realmente sí va a ser lo que tú crees que la resolución va a ser favorable y que va a ser en ese sentido, y que de no hacerlo así, eh, pues estarías como, se me fue la idea, pero estarías excediéndote en la medida que estás decretando. Y es eso, ¿no? De que si tú vas a decretar una medida cautelar, veas de que si va a ser favorable, en qué sentido podría ser favorable, y si es susceptible esa medida cautelar para lo que tú quieres, ¿no? Porque a veces tú, por ejemplo, si es un servidor público y dices medida cautelar, pues que sea que de este, que se le separe de su cargo mientras está el procedimiento, y resulta que al final no fue responsable, pues después puede ir contra ti porque fuiste excesivo, algo así, ¿no? Claro, sobre todo porque igual las medidas cautelares, aunque son medidas provisionales, pues también tienden a limitar derechos fundamentales, ¿no? Como en este caso, la posibilidad de gozar de los emolumentos por tu trabajo, ¿no? Simplemente te separan del encargo y pues ni siquiera recibes tu quincena, ni tu mensualidad, ni nada, ¿no? Pues ahí tienes que ver cómo vas a tener que actuar y operar en función de otro tipo de cosas. O, por ejemplo, una medida cautelar que ordena la lejanía de una de las parejas, de una de las personas que integran una pareja, ¿no? Por violencia. Entonces, hay una restricción a la libertad de tránsito, es decir, no puedes acercarte a menos de 300 metros, ¿no? De aquella persona, por ejemplo. O aquellos que les ponen como este brazalete de geolocalización. No puedes exceder de los límites del municipio, del estado o del país, no puedes salir del país. ¿Por qué? Porque pues te detectan y te podrán detener. Entonces, este tipo de medidas, aunque son provisionales, pues buscan justamente afectar cierto tipo de derechos para garantizar otras cosas mucho más trascendentes que se están considerando como parte de los fines legítimos. Pero justamente lo que vamos ahorita es haciendo un análisis etapa por etapa, elemento por elemento, para tratar de desmenuzarlo y que nos quede muy claro para no confundir los conceptos. Pero así es, sobre eso vamos, Miguel Ángel, muy bien. Entonces puede ser que la ley, la norma, la medida que se está emitiendo va de acuerdo con el fin o tiene un fin legítimo. Segundo, que la medida va acorde con ese fin, ya la medida concreta, la norma en concreto va acorde con esa finalidad. Y tercero, que sea una medida necesaria. ¿Esto qué implica de la necesidad? Bueno, pues implica que no existan otro tipo de medidas alternas para lograr el objetivo que estamos buscando, ¿no? Entonces, hace rato decía Sandra y un poco Claudia nos comentaban, decía, bueno, en el tema de la violación, la castración, pues no necesariamente va a acabar con la problemática, ¿no? La pena de muerte no va a acabar con ese tema, igual nos decía Gabriel hace un momento. Podrían existir otro tipo de medidas alternas, mucho más efectivas, que también logren el objetivo. Entonces, la medida necesaria, pues tiene que ver con que sea verdaderamente relevante para lograr lo que estamos buscando, ¿no? Darle materialización a esa finalidad legítima. Entonces, por ejemplo, podría ser que en lugar de sacar la información al terrorista, igual, sacar la información a esta persona con la tortura, pues, por ejemplo, tomar otro tipo de medidas de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, para que se cuiden mejor en los aeropuertos, en fin, no sé, otro tipo de medidas que puedan servir también para el mismo objetivo y no solamente estas como tal, ¿no? Entonces, en el tema de la violación, seguramente habrá otro conjunto de medidas que se puedan implementar y no necesariamente caer en ¿cómo se llama? En la pena de muerte o la castración,
quirúrgica o la castración a través de médica, ¿no? Con cierto tipo de medicamentos. En fin, habrá otro tipo de medidas. Entonces, lo que hay que analizar es si la ley, si la norma cumple con esta característica de que es necesaria. Es decir, es imprescindible que lo hagamos porque solo de esa forma, sí y solo así lo hacemos de esta manera, lograremos el objetivo que estamos persiguiendo. Y finalmente, que la medida sea estrictamente proporcional. Y esto habla de un balance de razones entre cómo vamos a alcanzar ese objetivo y los daños que estamos provocando. Entonces, aquí hablamos, sí, un poco de la subjetividad, hablamos de temas de metaconstitucionalidad, hablamos de balance de razones, hablamos de ponderación, donde hay razones morales, razones éticas, ¿no? No solamente las jurídicas, y en esta balanza, ¿no? Analizamos si en la medida como tal realmente va a alcanzar potencializar el fin que estamos buscando, lograr como tal, o generamos más perjuicios que beneficios. Por ejemplo, en este tema del terrorismo, imaginemos después de las Torres Gemelas, imaginemos una norma jurídica que emite el gobierno alemán, ¿no? Y entonces el gobierno alemán decide, o la legislatura alemana decide que en caso de que se detecte una situación similar como la de las Torres Gemelas, entonces la Fuerza Aérea, o como se llame la milicia, le mandará 3 avisos al piloto que está, a la persona que está piloteando la nave que se supone que se va a estrellar sobre esa comunidad, sobre una comunidad alemana, ¿no? Digamos que tiene todas las pruebas de que eso va a suceder, ¿no? Porque además ya los terroristas tomaron el avión, el piloto dijo, oiga, me pusieron una pistola en la cabeza y dicen que vamos a estrellarnos y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer el otro, ¿no? Y entonces establece una normativa que diga, le voy a dar 3 avisos antes de que yo destruya el avión, antes de que choque, ¿no? Y que nos afecte a la comunidad. ¿Es una norma que restringe derechos fundamentales? Pues sí, porque va a matar tanto al piloto, a los terroristas y a los pasajeros. Ahora, sabemos que esta norma o esta medida legislativa tiene una finalidad en concreto, o sea, se une a un fin legítimo, sí, ya lo vimos con nuestro compañero. ¿Cuál es el fin legítimo? Pues la protección de la comunidad para que no viva con miedo. Entonces la medida sí es idónea, ¿no? Sí se une, sí va, digan, la mano de esa finalidad. La pregunta que tenemos que hacernos es si la medida ahora es necesaria, es decir, que solo con eso lograremos el objetivo que buscamos. ¿Qué opinas, Hugo Aguilar, sobre este tema? Imagínate que tú seas el piloto y dices, oye, me van a desaparecer o que vayas de viaje a Europa, ¿no? Por fin voy a conocer Europa y tal, y mala suerte, viajas en Continental, no sabe Dios cuál línea, ¿no? Secuestrada, y entonces digan, pues ya le avisaron al piloto y si no se desvía, 2 avisos o 3 avisos, los que sean, vamos a tirar la nave. Si puedes abrir tu micrófono, Hugo. Sí, maestro. Buenos días a todos. Pues sí pareciera, pues hasta cierto punto, pues desproporcionado, dirían en términos coloquiales, lo que a lo mejor usted preguntaba, ¿por qué a mí? Pero sí ya haciendo una pues valoración en cuanto a la proporcionalidad, pues sí pareciera idónea esa circunstancia, los daños menores respecto a los daños mayores que se podrían evitar. Sí, es todo un tema, pues a lo mejor ambiguo. Fíjate, Hugo, que esta medida se sustenta en una filosofía política o filosofía de justicia o filosofía del derecho que habla del utilitarismo. El mayor beneficio, mientras logres el mayor beneficio, la mayor tranquilidad, alegría, el bienestar para la mayor número de población, pues, digamos, alcanza esta proporcionalidad, alcanza esta
idea de justicia, por lo pronto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, hasta que le toca a uno, ¿no? Dice, bueno, o sea, ok, vamos a proteger a 200 personas y van a morir 3, ¿no? O van a morir 50 y para proteger a 1000, pues sí es medianamente razonable, ¿no? Proteger más y restringir los derechos de los menos, como el famoso caso de aquel barco que iba con 3 marineros, ¿no? Y resulta que pues queda a la deriva y ya llevan un par de semanas sin poder comer, ya están enfermísimos, ¿no? Y no saben si realmente van a poder sobrevivir o no. Así que pues deciden sobre beneficiar a la mayoría y es comerse a un marinero, ¿no? Pues bueno, pues la filosofía utilitarista, pues podría justificar medidas como de esta naturaleza, ¿no? Donde se alcanzan los máximos beneficios. Sin embargo, cuando hablamos, nos dice David Torres, la imposibilidad o dificultad de sumar todas las preferencias, claro, las preferencias del juego. El problema es cuál es el valor que tiene la vida. Y entonces alguien dirá, bueno, pues es preferible cuidar a 10 vidas que a una vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, le preguntaríamos vamos a ver si está por aquí, Uriel Chávez, a ver si estás, Uriel. Ya nos estamos acercando a la parte final de esta primera charla. Sí, aquí estoy, maestro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Uriel? Oye, ¿cómo verías esta situación de aquel médico que recibe 5 personas que pues están a punto de morir y requieren trasplante de órganos, ¿no? Y entonces por alguna circunstancia de la vida, aquel visitante que llega o aquella persona que llega pues a hacerse una consulta ahí rápida, ¿no? Porque tiene un dolorcito ahí cualquiera, le hacen sus estudios y resulta que es totalmente compatible con estas 5 personas que requieren un trasplante de órgano. Y entonces el médico dice, pues, a ver, pásale a la camilla, compadre, y aquí pierdes la vida, te sacamos los órganos y se los damos a 5 personas para que esas 5 personas vivan, aunque pues tú mueras. Es decir, se beneficia a la mayoría y se perjudica a una minoría. ¿Qué opinas de esto, Uriel? Sí, maestro. ¿Tú lo harías? Si tú fueras el cirujano, ¿lo harías? Pues son esos dilemas morales, ¿no? Ajá. Que se te plantean en la vida. Yo creería, así hipotéticamente, yo creería que sí, lo podría plantear, pero ya en el caso específico, teniendo a las personas enfrente y bajo circunstancias, la verdad que creo que habría otros factores que a lo mejor podrían modificar mi decisión en el momento. Sí, y sabes que justamente esta es una doble visión. Mientras tú veas que es parte de la lógica, de la actuación, de la escena que se está presentando, pues tú puedes considerar que un médico debería de hacer eso, ¿no? Estaría como justificado, porque es como lo normal, como digamos, como lo que pudiera suceder. Pero cuando a uno le corresponde hacer eso, es decir, caray, voy a matar a una persona para darle posibilidad de vida a otras, pues eso nos habla de que hay algo más allá que te afecta, ¿no? Y esto más allá que te afecta es un imperativo categórico, como decía Kant, ¿no? Tu propia moral, ¿no? Tu propia razón de ser, tu identidad, tu idiosincrasia, dice, no voy a matar a nadie, ¿no? O sea, no está dentro de mi cúmulo de posibilidades el tema de andar matando a las personas, ¿no? Por supuesto que no. Entonces hay cosas que específicamente, hay temas específicos que una persona no podría hacer porque está dentro de su moral totalmente arraigada, salvo que tuviera que presentarse algo verdaderamente extraordinario que doblegara esa moral y que te orientara o te llevara a hacer algo, como por ejemplo la legítima defensa, ¿no? Uno no está pensando en cómo voy a defenderme, ¿no? Pero pues dado el caso, lo harías. Porque bueno, porque sabes que hay algo que está más allá, que está doblegando tu propio imperativo, tu forma, tu ordenanza que te dice no puedo andar por la vida haciendo este tipo de cosas como tal. Bueno, pues en esta discusión de la norma, gracias Uriel, de la norma alemana, justamente se debate que las 500 vidas que se van a proteger tienen el mismo valor que una de las vidas.
que es la del piloto, por ejemplo, la de un pasajero. Entonces, ese argumento o esa filosofía o esa teoría del utilitarismo no aplica aquí, porque estamos hablando de los derechos fundamentales. Estamos hablando del tema de la dignidad y sobre eso no se puede mover. Yo no puedo perder la vida, pues simplemente por pensar que mi cuerpo va a servir para darle vida o ayudar a otras 8 o 9 personas, ¿no? Así no opera la vida como tal, así no operamos en esta gran obra de teatro que es la representación de nuestras vidas. Entonces, la norma se estima, el Tribunal Constitucional la estima inconstitucional porque no es una medida necesaria, es decir, hay otras vías alternas, otras medidas alternas para lograr este objetivo de darle la tranquilidad a la sociedad. Y no es destruyendo los aviones. Es decir, que habrá otro tipo de medidas como reforzar, si el tema era un avión, pues reforzar el espacio aéreo, mejorar las medidas de inteligencia, generar mayores controles de revisión en los aeropuertos para que no haya armas o que no haya, bueno, no sé, bajo el esquema que hayan secuestrado al avión, ¿no? A partir de la fuerza, a partir de armas, no sé. No lo tengo muy claro cómo puede suceder, pero lo que sí nos podemos aproximar una decisión es que esta medida no necesariamente es la única como para lograr el objetivo que se busca. Habrá otro tipo de medidas, por lo tanto, la medida se consideró como no necesaria. Violenta este elemento de que sea una medida necesaria y hay otras medidas alternas para lograr el mismo objetivo que estamos buscando, que es las personas vivan con tranquilidad. Y justo lo que nos decía ya nuestro compañero, Miguel Ángel, creo, era el tema de la proporcionalidad. A final de cuentas, la medida es estrictamente proporcional, es razonable. En este balance de pros y de contras, realmente voy a lograr el objetivo que tengo, ¿no? Y el daño que estoy provocando, pues es la muerte también, pues no solamente del piloto, de mis asociados en mi estado, de mi comunidad, sino de otros turistas, de mujeres, de niños, de empresarios, trabajar, en fin, el daño que voy a provocar es grandísimo, porque los voy a matar, voy a destruir el avión, y con eso voy a acabar con el terrorismo. Pues yo creo que hasta más miedo les va a dar subirse a un avión y ir a pasear por allá, por esa zona, ¿no? Ya nadie va a querer, además de que te pueden secuestrar, ¿no? Pues además ese gobierno por donde pases, pues te va a bajar el avión, o sea, de que te mueres, te mueres. Entonces me parece que ahí el Tribunal Constitucional alemán actuó muy bien por considerar que la medida ni era proporcional, es decir, que en un balance de razones había más perjuicios, había más daño a la verticalidad del sistema de derechos fundamentales, porque si hablábamos de la supresión de esas tablas, de la supresión de estas pequeñas partecitas del juego del sistema del Jenga, la supresión era quitarlas. La idea no es quitarlas. La idea es que sigan jugando, ¿no? Como decía José Pablo, había que colocarlas otra vez al final o en la punta de la torre para que siguiera manteniendo la verticalidad, siguiera manteniendo la integridad de todos los elementos que conforman el sistema de los derechos fundamentales. Entonces tenemos 4 elementos de los cuales se compone este test o este examen y que hay que ir llevando de la mano, ¿no? Uno por uno, en ese orden, que la medida responda a un fin legítimo constitucionalmente hablando. 2, que la medida sea idónea. 3, que la medida sea necesaria. Y 4, que pase un examen de ponderación de razones, un balance de razones, para saber si es estrictamente proporcional. ¿Esto qué significa? Pues que hay más pros que contras, que la afectación, o aunque sea una afectación brutal al derecho, ¿no? Al derecho fundamental, bueno, sí se maximiza, se potencializa el beneficio que obtendríamos con ese tipo de acciones. Y entonces podemos pensar que aunque sea muy restrictiva de derechos fundamentales, pues vamos a lograr un bien mayor. Como por ejemplo ahora en la pandemia, con medidas extraordinarias
que llevaron, por ejemplo, algunas legislaturas o algunos gobiernos a determinar toques de quedas a partir de las 7 de la noche. La gente no podía, en algunos estados de la República, pues establecieron como especie de toques de queda, no podían estar la gente caminando a partir de las 7 de la noche. ¿Qué otras cosas no podías hacer? Bueno, pues no podías ir a restaurantes, a teatros, a cines, no podías tener reuniones de más de 5 o de 10 personas. Y en el caso, por ejemplo, de Asia, cuando se detectó que venía una nueva ola y la filosofía era transmisión cero del virus de COVID-19, pues las personas quedaron prácticamente encerradas en sus trabajos, no pudieron regresar a sus casas a partir de ese gran toque de queda. Y si las personas salían, las apresaban y las metían a la cárcel, o tenían que pagar multas carísimas, altísimas. Bueno, pues estas medidas restrictivas de derechos fundamentales en situaciones de emergencia también tendrían que tener un fin legítimo. Y ese fin legítimo, pues entendíamos que era la seguridad y la salud de todas las personas, ¿no? Pues hasta aquí dejamos la charla. Mañana continuamos con ya casos más específicos en materia electoral y sobre todo también en tratándose de temas de convencionalidad. ¿Les parece muy bien? Magnífico. Bueno, pues entonces no se diga más y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por su participación y su gentil escucha. Que tengan muy buen día. Buen día a todos. Gracias, maestro. Buen día. Nos vemos, Hugo. Gracias.